Una noche muy especial para nosotros en el día de hoy porque estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado observando en el mensaje de la mañana las evidencias que presenta la palabra de Dios en cuanto a los escritores de los evangelios que han compartido. Estamos diciendo de que abogados muy importantes de los 1800 hasta aquí se les ha presentado un reto, y el reto era de comprobar que los evangelios eran falsos, de que la resurrección no sucedió. Pero estos abogados con mucha vehemencia pusieron a prueba los evangelios y se pudo comprobar de que los evangelios son valederos, dice la verdad, no hay duda. Cada uno de ellos, y estoy hablando de arriba de 6, 8 abogados muy famosos de aquí, de Estados Unidos, de Inglaterra, declararon que los evangelios son verdaderos. No hay duda de que Cristo Jesús resucitó. Es una alegría tremenda porque cada vez que se lanza el reto de poder comprobar y poner a prueba, y como dicen algunos, ponerla a prueba con la prueba de ácido que le dicen, es decir, de cubrir todos los puntos con respecto a que no les quede nada en el tintero, han podido demostrar de que el Señor Jesús, basado en los testigos que presentan los evangelios, son valederos ante una corte de ley. Y esto es maravilloso porque, vuelvo a repetir, en esta semana, sobre todo en el canal de historia, History Channel, déjenme decirle, no quieren presentar verdaderamente la historia como tal. Ponen a Cristo Jesús, y estaba mirando algunos de los puntos que estaban compartiendo para tratar de tirar abajo a Cristo, que fue un mito. El canal de historia dice esto, que fue un mito de que los apóstoles hicieron algo con el cuerpo de Jesús, o que Jesús lo golpearon tanto, pero cuando estaba en la tumba se reanimó, se escapó con María Magdalena y que se fue a vivir a Francia y allí tuvieron un hijo. Y déjeme decirle qué cosas más terribles las que dicen para tirar abajo la persona de Cristo Jesús. Ahora, estamos viendo evidencia. En esta noche vamos a ver otro punto con respecto a lo que necesitamos saber en cuanto a esto. ¿Murió Jesús o no murió Jesús? ¿Se hizo el muerto? ¿Actuó? ¿Hizo una de las mejores actuaciones para ganarse uno de los Oscars de la Academia de Cine? Porque o era quien él dijo ser, o fue el farsante más grande, el actor más grande que haya visto la historia. ¿Por qué es tan importante el tema de la resurrección? Déjeme decirle, es central porque el dador de la vida, que es Cristo, pudo cumplir su promesa de que él dijo que iba a morir, pero que al tercer día él iba a resucitar. Y déjenme decirle, yo quiero presentar después con varios versículos en cuanto a esto, porque no es que Jesús dudaba de a lo que había venido aquí, no es que Jesús se echó para atrás cuando ya todo se estaba por consumir. La cristiandad, déjenme decirle, cae o se afirma y va a proseguir hasta lo último de la historia de esta humanidad basado en la resurrección de Cristo Jesús. Y es lo que vimos en esta mañana en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, si nosotros creemos de que Cristo resucitó cuando realmente no resucitó, nosotros tenemos una fe vana, somos los más miserables de este mundo de creer una mentira, y por lo tanto, como digo, no hay manera de que la cristiandad pueda seguir o proseguir basado en una mentira. Ahora, ¿quién en la historia se atrevió a decir, voy a morir, pero voy a resucitar o voy a vivir nuevamente? Nadie en la historia pudo decir estas palabras. El Señor Jesús lo predijo. Él dijo lo siguiente allí en Juan capítulo 2,
Y versículo 19 dijo, ustedes destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar nuevamente, lo voy a levantar. El Señor después allí en Mateo 20, versículo 18 al 19 nos dice lo siguiente, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitaré. Fíjense que no es una sola vez, es vez tras vez tras vez que el Señor Jesucristo estaba diciendo, compartiendo a aquello a lo cual había venido. Jesús nunca puso en duda ni por un instante lo que Él tenía que hacer. Aún en la misma noche, si ustedes ven después en los evangelios, la misma noche que lo iban a arrestar, le dijo, todos ustedes se van a escandalizar, cada uno de ustedes va a correr por su lado, va a herir al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ellos a Galilea. Nuevamente el Señor Jesús les está diciendo, voy a morir, tercer día, yo voy a resucitar. Quiero que entiendan esto también. Jesús resucitó por su propio poder. Nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Esto es muy importante que nosotros que podamos ver, porque nuevamente lo que estaba diciendo allí en Juan 2:19, ¿se acuerdan? Destruyan este templo, este cuerpo, en 3 días lo voy a levantar. Es decir, por su propio poder lo iba a levantar. El Señor después allí en Juan capítulo 10 dijo lo siguiente, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la estoy poniendo. Esto es tan importante, mis hermanos, porque dice que este mandamiento lo recibió del Padre. Él sabía lo que iba a pasar, porque es Dios. Y sabía de antemano lo que es el plan de salvación. Mis hermanos, Dios en el Antiguo Testamento, por igual le declaró a los profetas. Dios Padre le declara a los profetas lo que iba a suceder en los días del Señor Jesucristo. Tenía que morir, por igual está hablando de su segunda venida, lo cual quiere decir que este Señor no iba a permanecer en la tumba muerto, sino que al hablar de una segunda venida está hablando de alguien vivo que iba a regresar. Este es el Hijo de Dios, este es Dios, es el Hijo del divino Padre que está en los cielos, Él es el Salvador del mundo. Ahora, vamos a ver un poquitito las evidencias en cuanto a su muerte. ¿Murió Jesús o no murió? Yo quiero en esta noche presentar algunos puntos bastante extremos. Le voy a decir, si nosotros en esta noche vamos a poder comprender un poquitito lo que Cristo Jesús sufrió físicamente, es una cosa impresionante. Impresionante. Vamos a ver las evidencias de su muerte. Así que vamos a ir a Juan capítulo 18 y vean conmigo versículos 31 al 37. Las evidencias de su muerte. Todos los evangelios dicen y proclaman que Jesús murió, no estaba semi-muerto, no estaba desmayado, no es que estaba inconsciente o entró en un estado de coma, Cristo Jesús murió. Y vean lo que dice Juan en el capítulo 18, versículo 31 al 37. Dice lo siguiente, entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, vamos a ver una cosa aquí de parte de los labios del Señor Jesucristo. Fíjense en que Él está diciendo lo siguiente, yo para esto he nacido,
Para esto he venido al mundo. Él vino para morir por cada uno de nosotros. O sea, Dios, el Señor Jesucristo no tiene absolutamente ninguna duda en cuanto al por qué Él vino a este mundo. Y comparte vez tras vez: voy a morir, voy a ser entregado a los principales sacerdotes, me van a entregar a los gentiles, voy a ser crucificado, voy a ser azotado. Incluso Él mismo dijo: voy a ser azotado, voy a ser golpeado, me van a poner en una cruz, pero voy a resucitar al tercer día. El Señor sabía muy bien la misión que Él tenía cuando vino aquí a la tierra. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de mirar y de observar en lo siguiente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de la misma manera que el Señor Jesucristo vino a este mundo, fíjense en que después Jesucristo dijo en Juan 17, de la manera que el Padre me envió, así los envío a ustedes. Lo cual quiere decir que hay un plan determinado por parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes, de aquellos que somos hijos de Dios. Después, en Lucas 23, verso 46, nos dice a nosotros lo siguiente: habiendo dicho esto, expiró. Marcos 15, verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mateo 27, 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vemos esto nuevamente diciendo de que el Señor Jesucristo estaba muerto. No hay ninguna duda por parte de ninguno de los evangelistas. Ellos vieron a Cristo Jesús morir. Ellos están compartiendo algo real, no que estaba durmiendo, no que quedó inconsciente, no que quedó en coma. Cristo Jesús estaba muerto. En Marcos 15, verso 44, dice que Pilato estaba sorprendido de que hubiese muerto tan rápido. Esto de que se sorprendió, ¿por qué fue? ¿Por qué estaba sorprendido Pilato de que ya el Señor Jesús hubiese muerto? Mis hermanos, les quiero contar un poquitito lo que sucedía. ¿Y en manos de quién cayó el Señor Jesús? Sobre todo cuando se lo entregan a los romanos. Es algo impresionante de lo que lo que vamos a ver en breve. El asunto que estaba sorprendido es porque en algunas ocasiones duraban horas, muchísimas horas. Hay casos en los cuales aquellos que estaban crucificados duraban entre 3 a 7 días, colgado en una cruz, una cosa horrible, horrible. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo Jesús estaba muerto? ¿Qué son las evidencias que presentan los evangelistas? Bueno, en primer lugar tenemos que preguntarnos lo siguiente, porque a mí me gusta hacer muchas preguntas. Y quiero ver, por ejemplo, los evangelios, qué es lo que está escrito allí para que yo pueda comprender si lo que tenemos nosotros es algo en el cual podamos fijarnos los datos que nos han dado ellos, para que podamos observar de que no hubo ninguna duda. Están registrando datos importantísimos para que nos demos cuenta que verdaderamente Cristo Jesús murió. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos soldados estaban o habían alrededor de la cruz? ¿Cuántos soldados habían alrededor de la cruz? Bueno, vamos a ir a Mateo 27. Mateo 27. Vamos a estar, algunos pasajes los voy a compartir con ustedes, otros vamos a verlo cada uno de nosotros. Qué bueno que trajo su Biblia. Y dice allí Mateo 27, el versículo 27, lo siguiente, fíjense. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él, ¿a cuántos? A toda la compañía. Toda la compañía. Encontramos, por ejemplo, después en el verso 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron, ¿para qué? Para crucificarle. ¿Quiénes fueron? Estos que están aquí, los soldados del gobernador que estaban en el pretorio, y dice que reunieron alrededor de él a toda la compañía. Esto es importante porque, ¿sabes qué? Cuando estamos hablando de una compañía, estamos hablando entre 300 a 600 soldados. Hasta en algunos casos, depende de la situación, podrían ser hasta 1.300 soldados. Y dice que esto lo llevaron para crucificarlo. Es decir, cuando vemos aquí este caso de que estos soldados lo están llevando para crucificar,
Ese era el trabajo, uno de los trabajos que tenían estos soldados. Y yo quiero que ustedes observen, porque el entrenamiento que estos soldados, si ustedes leen en la historia, el entrenamiento que tenían estos soldados, empezaban desde los 17 años. Entrenamientos rigurosos. Cómo matar, de qué manera matar, cómo marchar, cómo obedecer, cuando estaban en guardia. El entrenamiento era impresionante. Ahora, en Juan 19 nos dice a nosotros en el versículo número 34 lo siguiente. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fíjense, ¿por qué hicieron esto? Porque en el verso 33 nos dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Dice, hermano, estos soldados no había manera de que lo pudieran engañar. Y hay algo que debemos de observar aquí, es lo siguiente. Este Cristo, cuando estaba allí, ellos lo vieron muerto. Pero para estar seguro de que estaba muerto, un soldado fue y lo traspasó con una lanza. Le traspasó el pulmón hasta llegar al corazón. Es decir, no es que lo pinchó así. Bueno, ustedes vieron cuando uno está tocando a alguien, ¿estará muerto o no? No. Fueron con la lanza y lo atravesaron. De aquí entró en el pulmón y llegó hasta el corazón. Eran gente en los cuales estaban especializados para esto. Ahora, nos dice esto porque querían estar seguros de que él estaba muerto. ¿Sabes qué? La vida de ellos estaba a merced del reporte que ellos daban. Si llegaban a decir, este hombre está muerto, y no estaba muerto, pasaban ellos a morir. Los mataban por dar un informe tan falso e incorrecto. Y por lo tanto, debe decirle, todas estas teorías tan erróneas que, vuelvo a repetir, de que estaba en coma, de que estaba inconsciente de los golpes que le dieron, no estaba muerto. Lo segundo que tenemos que observar es lo siguiente: no solamente estaban los soldados, pero lo crucificaron en un lugar público. Había cientos de gente mirando lo que estaba pasando a Cristo Jesús mientras estaba clavado en una cruz. Allí en Mateo 27, donde estábamos, vayan allí conmigo si quieren, y vean el versículo número 36 ahora. Nos dice que los soldados, ¿qué estaban haciendo? Y sentados le guardaban allí. Le guardaban allí. Estos soldados estaban sentados, estaban observando todo lo que estaba pasando alrededor. No había nada, ningún detalle que se le pudiera escapar a estos soldados. Ellos estaban observando de que este Cristo Jesús estuviera, si lo pusieron en aquella cruz, querían estar seguros de que Él estuviera muerto. En el versículo número 54 nos dice, el centurión y los que estaban con él, no uno solo, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Pero mis hermanos, está hablando de un centurión, está hablando de los soldados que lo estaban guardando en ese versículo 36. Ellos lo vieron morir. No había dudas de que este Cristo Jesús estaba muerto. Estaban vigilando. Cuando hablamos la palabra guardar, estaban vigilando. La gente que estaba alrededor por igual. Marcos lo escribe de esta manera. Él dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Es decir, el informe del centurión, ¿qué fue lo que le dijo Pilato? Está bien muerto. No hay dudas con respecto a esto. Tercero, quiero presentarles a ustedes el castigo previo a estar crucificado. Mis hermanos, el látigo que usaron en Cristo Jesús tenía 9 cuerdas. 9 cuerdas.
en la punta o cerca de lo que es por la mitad, tenía unas bolitas de metal. Unas bolitas de metal. Si usted seguía en el látigo, tenían pedazos de hueso de cordero, filosos, y en la punta tenía lo que era la garra de cinco garritas, que una vez que se prendía en la carne, arrancaba todo lo que tenía. Las pelotitas eran para que cuando golpearan, las venas y el cuerpo se hincharan. El sentido cuando ustedes golpean con aquellas pelotitas de metal era con la intención de que el cuerpo y las venas se hincharan y estuvieran expuestas. Después, cuando nosotros empezamos a mirar, Eusebio, un historiador, dijo lo siguiente: que las venas se podían ver y los huesos de las costillas o los intestinos se podían mirar cuando desgarraban a un reo de muerte. Mis hermanos, cuando a Cristo Jesús le empezaron a pegar y empezaron a volar pedazos de carne, las costillas se le miraba todo el interior dentro suyo, hasta se le miraba el intestino. Ustedes podían ver el intestino latiendo, todos los órganos empezaban a latir, estaban exhibidos en el aire. Los soldados querían dejarlo casi muerto porque no les gustaba lo que era la muerte en una cruz. Y dice que esto lo vieron todo, la cantidad de sangre que habría perdido. Mis hermanos, es una cosa increíble. Yo les quiero contar un poquitito lo que hicieron con Jesús, porque encontraron lo que es la columna donde ponían a la gente en el pretorio. El reo lo ponían, lo amarraban de las muñecas. Ustedes imagínense una columna así circular, en círculo. Lo ataban de pies, de sus brazos y de sus piernas. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y entonces pegaban, cuando pegaban, arrancaban pedazos de carne que volaban en el aire. Le pegaban desde las espaldas hasta las piernas, abajo donde estaba la rodilla. Cuando ya veían que estaba casi ya sin carne, lo daban vuelta y entonces lo ponían de esta manera. Y mis hermanos empezaron a azotarle desde el pecho para abajo. Sus partes privadas le habrán pegado, los gritos que habrá pegado el Señor Jesús, golpe tras golpe tras golpe. Y carne volando por todos lados y la sangre fluyendo por todos lados. Los clavos, mis hermanos, no es aquí donde se lo ponían, como algunos entienden, se lo ponían aquí en la muñeca. Los romanos eran expertos en causarle el dolor más grande que puedan a estas personas. Los nervios más sensibles se encuentran aquí. Apriétese un poquitito aquí. Apriétese un poquitito aquí y dígame lo que va sintiendo. Cuando le pusieron esos clavos, mis hermanos, los nervios, el dolor que habrá sentido Cristo Jesús cuando le clavaron, y en los pies por igual, en esa perforación de los nervios tan sensibles, todo esto estaba causándole un dolor indescriptible a nuestro Señor Jesús. Sobre todo en el pecho, el dolor que sentiría en el pecho, de los golpes que había recibido. Dice Eusebio que la sed que tenían esta gente, las que los crucificaban, era una cosa febril. La sed era impresionante y no le daban agua, le daban vinagre para que sufrieran más, y por el otro lado para que se les pudiera anestesiar o dormir el dolor y la agonía que empezó a tener Cristo Jesús. Uno no se puede empezar a imaginar.
Otras descripciones que los historiadores dan es la cantidad de moscas que posaban sobre el que estaba crucificado en una cruz. Dice que era una cosa increíble la cantidad de moscas que posaban sobre su cuerpo. No solamente eso, dice por igual que cuando estaban allí crucificados venían pájaros de rapiña y empezaban a arrancar los pedazos que estaban colgando. Nadie molestaba a esos pájaros, los dejaban ahí. ¿Estaba muerto Jesús? Estaba bien muerto. Estos soldados se encargaron de estar seguros de que este Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios, no iba a sobrevivir este castigo. En Juan 19:40 nos dice a nosotros que tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzos desde la cabeza hasta los pies. Y dice que tenía un compuesto de especies aromáticas, según tenían la costumbre los judíos. Y mis hermanos, la cantidad que le ponían en su cuerpo era alrededor de 75 libras de especies que le ponían como un ungüento. ¿Estaba en coma o medio muerto? Si estás con este castigo atroz que le propinaron y encima lo envuelven de la cabeza, desde la cabeza lo enrollaron todo como una momia, ¿a dónde tiene chance de respirar? No solamente eso, lo pusieron en una tumba. ¿Cuánto oxígeno podría haber recibido una persona en esas condiciones? Mis hermanos, qué ridículos que son en querer decir que este Jesús se escapó de allí, que escapó la guardia y que se fue a Francia a tener hijos con María Magdalena. Qué anormales que son. Tenemos la tumba. Está muerto, pero tenemos la tumba. Y la tumba es otro comprobante de que Jesús estaba muerto. No van a poner en la tumba a una persona que está semi-muerta. Segundo, en esa tumba enfrente estaba la guardia romana. Y te voy a decir una cosa. Vamos a ir a Mateo 27, versículos 61 al 66. Mateo 27, versos 61 al 66. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, vean esto, sellando la piedra y poniendo la guardia. Poniendo la guardia. Esta piedra tenía el sello romano. Les quiero decir una cosa, cuando ustedes ven en la historia, vuelvo a repetir, ustedes necesitan buscar historiadores que han escrito, que no son cristianos, que han escrito y han dicho con respecto a todas estas cosas que estamos viendo nosotros aquí. Si alguien era capturado tratando de tocar o rasguñar o quitar el sello, lo crucificaban cabeza abajo. Ese era el castigo de cualquiera que se atreviese a tocar ese sello romano. Segundo, el sello romano representaba que estos soldados entraron en la tumba, observaron el cuerpo, escribieron: hay un hombre muerto, es Jesús de Nazaret, el que está aquí. Porque mis hermanos, no van a estar haciendo guardia en una tumba vacía. Ellos fueron, inspeccionaron la tumba, dijeron: ok, ahora podemos poner esta piedra y podemos poner el sello. Antes de ponerlo, tenían que estar asegurados de lo que estaban haciendo. No eran ningunos tontos. Pusieron esa guardia. Esto quiere decir lo siguiente. La historia registra que cada 3 horas habían 4 soldados posteados allí enfrente de aquella piedra. 4 soldados. 3 horas venían otros.
3 horas venían otros, y así cumplían el círculo, la guardia, sin interrupción, había siempre alguien allí. Lo otro que tenemos que mirar con respecto a la piedra pesaba 2.200 libras. 2.200 libras. Ustedes se piensan que una persona en como estaba el Señor Jesús podría haber movido, o un muerto podría haber movido una piedra así. 2.200 libras. Los castigos que se propinaba a un guarda que se salía de su puesto en esas 3 horas, se quedaba dormido o se llegaba a distraer, era pena de muerte, los mataban. Un soldado que quedaba durmiendo, venían con una antorcha y le quemaban la oreja. Todo lo que estuvo al alcance para asegurarse que Cristo Jesús estuviera metido en esa tumba fue hecho. Yo quiero que ustedes vean esto. Pilato no quería ningún problema en que después vinieran el Sanedrín y dijeran: hey, ¿qué hiciste con la guardia? ¿Qué hicieron estos de la guardia? Ahora, ¿cuál fue el reporte que trajeron? ¿Cuál fue el reporte que trajeron los guardias? Porque estaban los guardias ahí. Y nos dice, vamos a ir a Mateo 28, y veamos versículos 1 al 4, por favor, y después vamos a ir al 11 al 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esta guardia, cuando vieron eso, se voy a decir una cosa. Los que habrán visto, yo no sé la cara que tendría ese ángel, pero dice que quedaron como muertos. En el griego quiere decir que quedaron así temblando y cayeron en convulsiones. De tanto temblar que cayeron como muertos. Ahora, ¿qué hace esta guardia? ¿Qué hace aquellos que vieron este espectáculo? Vean el versículo 11. Mientras ellas iban, fíjense ustedes, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, más de uno, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, les voy a decir una cosa, 2 cosas. ¿Quedaron dormidos? No podía ser. La guardia romana no se queda dormida. Digan ustedes que vinieron los discípulos de noche y a ustedes los doblegaron. 2 cosas que no podían suceder. Lo vieron morir, lo vieron en una tumba, lo vieron resucitar. Las palabras del ángel, fíjense en ustedes: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, he aquí, se los he dicho. Vean la tumba. ¿Se imaginan ustedes esas mujeres buscando el cuerpo del Señor Jesús? No estaba. No estaba. No estaba. Ahora, ¿por qué le dieron dinero a la guardia? ¿Por qué el Sanedrín o estos principales sacerdotes les dieron dinero? ¿Sabes por qué le dieron dinero? Porque ellos sabían de que Cristo Jesús había resucitado. Si no, no van a estar dando dinero así por gusto. Ah, sí, vamos a darte dinero, cállense la boca. No, les dieron dinero
porque lo que le dijeron los soldados, los principales sacerdotes creyeron eso y dijeron, resucitó, vamos a callarle la boca por este medio. Mis hermanos, no iban a inventar semejante historia de que Cristo Jesús resucitó. La vida de ellos estaban por morir si decían una falsa historia. Ahora pensemos en esto. ¿Qué hubieran hecho la Guardia Romana y el Sanedrín cuando los apóstoles hubieran empezado a decir que Jesús había resucitado? ¿Qué hubiera hecho los soldados romanos y el Sanedrín cuando Pedro y los apóstoles dijeron Jesús ha resucitado? Es lo que vimos en esta mañana, allí en Hechos capítulo 4, ¿se acuerdan ustedes? Nos dice a nosotros en el versículo número 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y estos estaban resentidos de lo que estaban enseñando. Encontramos nosotros después, en el versículo 10 del capítulo 4 de Hechos, dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en la presencia de ustedes sano. Estaba hablando de aquel paralítico que estaban en la puerta del templo. Pero están siendo confrontados por los discípulos. Ustedes lo crucificaron. ¿Por qué no le dijeron, ustedes lo robaron? Porque sabían que era una mentira. Si hubieran dicho, ustedes robaron el cuerpo. Lo otro que está a la vista es, ¿por qué no lo acusaron de que se habían robado el cuerpo? En Hechos 5 y versículo 30, nuevamente el mensaje dice allí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. El mensaje es que el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, levantó de los muertos a que ustedes crucificaron. Y nos está diciendo aquí que los apóstoles estaban llenando Jerusalén con esta noticia, Cristo resucitó, Cristo resucitó. ¿Mis hermanos, tiene alguna duda de este evento de que Cristo ha resucitado? Los lienzos, dice que estaban envueltos, estaban bien dobladitos y estaban puestos allí. Estaban puestos allí. Jesús estuvo con más de 500 personas en Galilea, presente, lo vieron, lo oyeron. No por un día, nos dice la palabra de Dios por 40 días. 40 días manifestándose y Cristo Jesús hablándoles. Dice hermano Juan cuando estaba en la isla de Patmos, ¿te acuerdas lo que dice allí en el capítulo 1? Cuando lo vi, caí como muerto. Juan lo vio. Lo vio Pablo. Yo quiero terminar con estos dos hombres que estaban camino a Emaús. Esta gente estaba desanimada, estos dos estaban desanimados. El Señor Jesús lo estaba mirando porque estaba observando de que ellos estaban tristes. Y entonces Jesús les dice, ¿qué son estas pláticas que tienen ustedes? Y Cleofas, uno de ellos, le dice, ¿eres tú acaso el único forastero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén en estos días? Y el Señor le pregunta, ¿por qué están tristes? Mira, este hombre lo vimos crucificado allí, el cuerpo estaba todo destrozado, su rostro estaba irreconocible de tantos golpes que le dieron, le propinaron, tenía la cara llena de saliva, tenía sangre que le vertía en su frente porque le pusieron una corona de espinas. Encima de todo esto, este varón profeta era poderoso en obra, hacía muchos milagros y tenía unas palabras delante de Dios de todo el pueblo. Pero nosotros estábamos esperando que Él era el que había de redimir a Israel. Pensamos que era el Mesías que nos venía a libertar. Además de todo esto, dicen,
Ya es el tercer día que esto ha acontecido. Estamos en día domingo. 3 días. Y el Señor estaba caminando con ellos y los ojos de ellos estaban velados. Y ellos le estaban diciendo, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mis hermanos, Emaús de Jerusalén estaba a 7 millas. Quiere decir que el Señor caminó 7 millas con ellos, iba hablando con ellos. 7 millas hablando. ¿Se imaginan ustedes que el Señor se te aparece y 7 millas? El Señor, ¿por qué es tan triste? No, es que 3 días ya ¿y qué más? Y el Señor ahí, dándole plática. Gloria a Dios. Dándole plática. Y dice que llegaron a Emaús, llegaron a la aldea. Él hacía como que iba caminando más de lejos. Y entonces dice que se sentaron a la mesa y tomó el pan y lo bendijo y se dieron cuenta y dijeron, esta manera de partir el pan y esta manera de hablar es Cristo Jesús. Y dice que los ojos le fueron abiertos. Los ojos le fueron abiertos. Y mis hermanos, termino con esto. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras aún nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, escuche esto, ha resucitado el Señor verdaderamente. No de mentira, ha resucitado verdaderamente. El informe de las mujeres está confirmado, el informe de los apóstoles está confirmado, nosotros lo hemos visto. Que aleluya, gloria al Señor. Ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Cuántos cristianos han muerto y están muriendo por la causa de Cristo Jesús en estos días? ¿O es que todos los cristianos estamos locos y celebrando a un mentiroso que dijo que iba a resucitar y no resucitó? ¿O estamos hablando del Hijo de Dios que fue crucificado, que lo vieron muerto los guardias, el público que estaba allí, pero ha resucitado? Ha resucitado. Y te quiero decir por último lo siguiente: miles, la historia, sobre todo el Imperio Romano, durante 300 años, cristianos han sufrido lo que ustedes no se imaginan. Yo estaba compartiendo esta mañana algo increíble. ¿Quién en su juicio cabal va a querer morir por alguien que está todavía enterrado en una tumba? La historia registra las catacumbas de Roma, miles y miles de ataúdes abajo, porque la iglesia se reunía en cavernas. Miles murieron, escrito por historiadores lo siguiente: gente que les ponían brea en sus piernas y los colgaban en un madero y después venían con una antorcha y los prendían. Gente que los ponían allí para que las bestias, leones, leopardos, estos animales que mataban, desgarraran a las personas corriendo, crucificaban en las arenas, un espectáculo, fueron los cristianos. Y dice uno de ellos, uno de los historiadores, que lo que más le tocó fue lo siguiente: que mientras estaban crucificados y estaban siendo quemados, dice que los cristianos elevaban su voz cantando himnos a Dios mientras los estaban torturando y muriendo. Y la gente, mis hermanos, dice que estaban con la boca callada, no podían entender cómo podían morir de esta manera. Cientos están muriendo en este día por este Cristo Jesús. ¿Por qué creen en este Cristo Jesús?
Porque este Cristo Jesús es el único que dijo, yo voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Y mis hermanos, porque Él resucitó, porque Él vive, nosotros vamos a vivir mañana. Tenemos garantizado la vida eterna por este Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y este Jesús va a venir nuevamente. Porque Él lo dijo. Y lo dijeron aquellos ángeles. Varones Galileos, ¿qué miran ahí arriba? Porque este Jesús, el cual está siendo elevado y está ascendiendo delante de ustedes, este mismo Jesús va a descender en gloria en las nubes y va a venir nuevamente. ¿Estás alegre? ¿Estás verdaderamente alegre de creer en un Cristo que, déjame decirte, fue y sufrió todo esto hasta el fin? Estaba hablando con mi hermano José Rentería en esta mañana y él me estaba diciendo esto. Estos cristianos que murieron así, si ellos tuvieran que estar aquí vivos y nos miran a nosotros, que decimos, no voy más a la iglesia porque el fulano no me saludó. ¿Te imaginas tú uno de estos mártires que te escuche diciendo, yo no voy más a la iglesia porque fulanito o fulanita no me miró y me dio vuelta la cara? ¿Qué te va a decir esa persona? Dice, ¿es por eso dejaste de ir a la iglesia? No, que usted no entiende mi sufrimiento. Y te vaya a decir, a mí me quemaron, me metieron en una olla de aceite hirviendo, porque esa era otra de las maneras que lo torturaban, los metían en ollas de aceite hirviendo. O como Policarpo, que lo pusieron en una bolsa, en unas redes, lo colgaron y le dijeron, renuncia a Cristo Jesús y vives. Y Policarpo, un ancianito de 90 y pico de años, dijo lo siguiente, tantos años Jesús ha sido fiel conmigo, ¿cómo lo puedo yo negar en estos momentos? Y dice que toros salieron corriendo y lo golpeaban como un saco al viejito lo sacudían de un lado para el otro, hasta que cada uno de sus huesos quedó quebrado. Si estos cristianos nos llegan a mirar a nosotros y nos llegan a decir, ¿por qué dejaste de servir al Señor? ¿Qué le podríamos contestar? Y estos hermanitos nos dirían en el día de hoy, Cristo resucitó y Él vale la pena sufrir por todo lo que podamos sufrir. Porque un día vamos a estar en gloria, porque allí está nuestro Rey y está esperando a que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Mis hermanos, ese día llega pronto. Alégrate, gózate. Estás sirviendo a un gran Rey. No te desanimes, sigue adelante, lucha, pelea. Estamos en una tierra, en un planeta en el cual está bajo el maligno y en este mundo vamos a tener aflicción, pero este Señor Jesús dijo, a mí me van a golpear, me van a crucificar porque voy a resucitar al tercer día. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo a este mundo lo he vencido y he vencido a la muerte, he vencido a la tumba, he vencido a la guardia romana, he vencido al imperio romano. Este imperio va a caer debajo de mí en breve, mis hermanos. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesús, que tenemos un Cristo que vive, que está entre nosotros, que, mis hermanos, merece que en este momento le adoremos porque Él está presente en Espíritu. Gloria sea a nuestro Rey, gloria sea a nuestro Rey. Y vamos a orar. Quizás no tengas a Cristo, a Jesús como Señor y Salvador, y te quiero decir, Él vino a morir esta muerte para salvarnos a nosotros de lo que viene en camino, porque Él vive. Entonces lo que Él dijo, no tengan miedo al que puede quitar la vida, sino tengan miedo a aquel que tiene potestad de enviar al alma, a aquella persona, a un infierno por toda una eternidad. Mis hermanos, este Jesús fue valiente, este Jesús fue fuerte, determinado en terminar la obra que el Padre le había dado. ¿Estás listo para tomar ese paso y decirle, Señor Jesús, tú vales la pena, tú vales la pena? ¿Le puedes decir eso en esta noche? Cierra tus ojos y que le puedas decir, Señor Jesús, tú vales la pena que la gente se burle de mí. Tú vales la pena
de que yo siga adelante, aún en mis errores, en mis fracasos, pero yo voy a seguir adelante. Nada me va a detener, yo quiero seguir como fueron esos mártires, que nos animen, la fe de ellos nos animen a nosotros en el día de hoy. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias, Señor. Padre, el estado en que tu Hijo, cuando lo clavaron en aquella cruz, aquellos soldados se desahogaron en su odio contra Él. No me quiero ni imaginar si se pudieran haber tomado fotos, lo que hubiéramos visto. Ni sé si nos atreveríamos siquiera a sacar tal foto. Padre Santo, lo que sufrió Cristo Jesús físicamente es algo indescriptible. Y lo hizo todo por amor de nosotros. Gracias te damos, porque la historia no terminó ahí. El día viernes, clavado en una cruz, y después que lo metieran en una tumba. La historia continúa. Y es que Cristo Jesús salió de la tumba. El Hijo de Dios está vivo entre los muertos. Y gracias, Señor, porque nuestra fe no está basada en un mentiroso, en un falso testimonio. Pero, Señor, las evidencias están por todos lados. Por todos lados. El que dude o se ría siquiera de este evento no tiene idea de lo que está haciendo. Porque esa muerte, ese castigo, muestra lo horrendo que va a ser cuando estemos en el juicio final. Y que allí se determine si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida o no están escritos en ese libro. Y qué tristeza ver que con tantas evidencias, aún así, la gente decida no creer en Él. El cristianismo no es para débiles, es para valientes. Padre Divino, ayúdanos, como aquellos que murieron en aquel tiempo, a levantar tu nombre. Y Señor, que nada nos haga echar para atrás en nuestro caminar contigo, que ninguna excusa que no es valedera podamos presentar delante de ti, de decir yo no puedo seguir por esto. Señor, perdónanos y ayúdanos. Y ahora, bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por aquellos que pudieron estar aquí. Y te doy gracias, bendito Señor, por las alabanzas, te doy gracias por el tiempo que pudimos pasar aquí, porque no fue en vano. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Y es en el precioso nombre de Cristo para quien oramos y damos gracias. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche y puedas saludar a la persona que está al ladito tuyo. Dios sea contigo y tengas bendiciones.